Delphias Audiolibros presenta Halo Silention, un libro publicado el 19 de marzo del 2013, por el autor Greg Bear. Cadena 5. Catálogo. La red jurídica se abre brevemente y Catálogo aprovecha la oportunidad de enviar lo que ha reunido, para luego complementar su comprensión del testimonio de la bibliotecaria. En otro sistema, los jurídicos han puesto a declarar al urdidacta. A Catálogo se le proporcionan las selecciones pertinentes al testimonio de la moldeadora de vida, pero ella no puede ser informada de su supervivencia. Urdidacta tras la captura dominaba en el sistema en cuarentena de los Sanjium. El maestro constructor me encerró en una burbuja de estasis de grado militar, como una bomba peligrosa. No soy consciente del tiempo que transcurre desde entonces. Seguidamente, el ensordecedor estruendo de una gran campana, seguido de un olor a ozono humeante. La burbuja colapsó. Todos los años de tiempo reprimido se precipitaron al mismo tiempo y me chamuscaron la piel. Así funcionan esas burbujas. Están diseñadas para contener y neutralizar más que para preservarlas delicadamente. Dejándome caer al suelo en un montón, me limpié una delgada capa de ceniza de alrededor de mis ojos y traté de calcular, a partir de mi debilidad, cuánto tiempo había estado en la burbuja. Mis ojos no se centraban, mis brazos y piernas temblaban. Apenas podía elevarme a mis pies. Por lo menos un año. Yo estaba a bordo de una nave, no pequeña, aparentemente desierta. La burbuja había sido abandonada en almacenamiento a largo plazo. El compartimento tenía una escotilla física, no bloqueada. La iluminación era tenue. Los sonidos no fueron alentadores. Crujidos, chirridos, rasguños distantes y lúgubres. Una vieja embarcación en mal estado. Aún reuniendo mi ingenio, tropecé al salir del compartimento y bajé por un pasillo curvo a un tubo de tránsito. El tubo se negó a funcionar. Presionando contra los lados del tubo, me retorcí y me abrí paso hasta el siguiente compartimento abierto, otra área de almacenamiento. Ahí encontré otras 4 burbujas de estasis de grado militar empujadas en un rincón. Por el débil gemido que hacían, y debido a que su contenido se veía parpadeante, pensé que pronto se derrumbarían como lo había hecho la mía. Saqué y empujé las burbujas aparte y me paré entre ellas sobre la cubierta, mirando su opacidad fluyendo como las nubes en un cielo. Poco a poco, tenuemente distinguí un constructor, todavía con armadura. La segunda, posiblemente un miembro de la seguridad constructora, sin armadura, atrapado a medio camino entre la fisiología guerrero servo y un patrón más reciente. La tercera, en su caparazón, Catálogo. Un jurídico recolector de información, de poco uso en la presente circunstancia. Los jurídicos y yo nunca nos hemos llevado bien. Ellos persiguieron cada uno de nuestros movimientos en las últimas fases de la guerra humano-forerunner. No había señales del manipular que yo había impreso, ni de los 2 humanos que nos acompañaban. Teniendo en cuenta el temperamento del maestro constructor y su obsesión con la lucha contra el Flood, sospecho que fueron entregados a uno de sus centros de investigación y encontraron un mal final. Por el momento, dejé las burbujas donde estaban y me dirigí a lo que supuse era un timón interior, un compartimento enfermamente iluminado, triste, y sucio con capas de restos orgánicos. Desierto. Peor y peor. Una nave de comercio no autorizado o algún pedazo de basura confiscada. Por lo menos era Forerunner. Subí al siguiente nivel, el puente principal. Un inquieto malestar en mi interior me advirtió que la gravedad de estas cubiertas podría fallar en cualquier momento. Muy peligroso. Los gradientes de gravedad no deben ser ignorados. Podría ser golpeado o arrojado de lado, hecho papilla. Como cualquier guerrero te dirá, la gravedad desequilibrada es una improperio, posiblemente un sacrilegio, intraducible. Caminé alrededor del puente. El equipo era más antiguo que las naves con las que habíamos luchado en Charun Hakor. El maestro constructor era muy frugal con la forma en que se deshacía de sus enemigos. Me pregunté dónde había encontrado esta, tal vez en algún patio de excedentes en un planeta lejano, o en una órbita de salvamento alrededor de una de sus instalaciones de construcción. Grité instrucciones. No hubo respuesta. Ninguna ancilla se presentó para ayudarme o para negarme el acceso. Empujando a un lado el polvo y los trozos desecados de lo que podría haber sido carne, escupí sobre un panel transparente para limpiar lo que parecía sangre seca. Claramente esta embarcación había visto acciones desesperadas. ¿Pero de qué tipo? A través del panel manchado, las luces brillaban débilmente. Limpié la superficie otra vez. Las luces se iluminaron. Luego parpadearon, amenazando con apagarse. La nave seguía funcionando, pero apenas. Por lo menos el aire no estaba helado, y todavía era respirable, pero denso, rancio. ¿Qué tan lejos habíamos viajado? ¿Por cuánto tiempo y desde dónde? ¿Hasta dónde? Un pensamiento inquietante. Que habíamos sido enviados en un largo viaje a ningún sistema en particular, moviéndonos a menos de la velocidad de la luz, sin beneficio de salto o portal. Cuando la energía de las burbujas de estasis disminuyó, la mía se abrió.
para liberarme en un limbo de lenta decadencia y muerte. Era posible que yo hubiera subestimado la degeneración moral o la furia rabiosa del maestro constructor. Las luces del panel se iluminaron más. Pasé mis dedos por encima del panel y logré convocar una pantalla granulada de lo que había delante de la nave, una extensión planetaria, rojiza y enfadada. Me pareció reconocer un remolino distintivo de los continentes, como pintura agitada con un palo, una formación tectónica única. Este podría ser Utera Mujer, en los confines extremos de la Ecumene Forerunner, a menos de 100 años luz de las fronteras sin vigilancia del margen galáctico. Antes de que entrara en el Crictum, Uteri había sido considerado como un puesto de avanzada de la cultura y diseño Forerunner, claramente contrario a los constructores en sus simpatías, poblado por mineros medio renegados y otros que habían desertado de sus rangos. Tal vez el maestro constructor encontró deliciosa la ironía en enviar un Prometeo a este lugar indisciplinado. Había movimiento detrás de mí. Me giré para ver a un igual a la cara por encima del borde del tubo de tránsito. Con un lento choque frío, reconocí a un compañero veterano de las guerras humanas, un comandante de uno de mis escuadrones, conocido en la época como Sarvay Striking. Distinguida compañía, murmuró. ¿Es este el verdadero didacta, llegando a unirse a mí en el exilio? Se introdujo en el compartimento y estiró los brazos. Parecía mucho más reducido por las penurias, más pálido, muy delgado. Todavía hay otros dos. Dura estasis. No tiene buena pinta ahí abajo. Nos acercamos con cautela. Entonces, cruzamos brazos, atrapados en antiguas emociones, no todas ellas agradables. Sarp se había opuesto a mi gran estrategia y había sido decisivo para convencer al viejo consejo de que mis mundos escudo eran inviables. Todo eso, por supuesto, no significaba nada ahora. Miró la pantalla. ¿Es eso Utera?, preguntó. No es alentador. He servido en la vigilancia del Fluden un armatoste tras otro durante casi un siglo, a 1000 años luz y más de aquí. Ahora, Utera, mi merecida recompensa por servir a los constructores. Pero tú, había oído rumores. Fuiste liberado de tu Crictum. Nuestra situación, interrumpí, con la más gentil voz de mando. Dime lo que sabes. Bueno, por una vez, estamos en una quemadura, dijo con un clic infeliz. No sé lo que es eso. Sin ancillas, sin armadura. Se examinó las manos y cerró sus dedos como si fueran desconocidos, débiles como recién nacidos. Una quemadura es un tema o arco de margen perdido ante el flood. Todo este sistema está infestado. Probablemente todos los sistemas circundantes, así, por decenas de años luz. Dejó caer los hombros. Una vez tú me entrenaste, didacta. He fallado. Soy tuyo para que me castigues como mejor te parezca. Tengo dificultad para perdonar a los que han causado daño a los que respeto y admiro. Pero Sarvay Striking era una sombra lamentable de lo que había sido una vez. En cuanto a mí, poco mejor. Parece que estamos atrapados con otros, le dije. ¿Conoces este armatoste y lo que es capaz de hacer? Se irguió de nuevo y respiró hondo. Un desecho de los constructores, almacenado contra órdenes directas de desguazar y enviar a salvamento. Debería haber sido reciclado hace mucho tiempo. En su lugar, se ha utilizado donde el éxito era improbable, para sustituir a las naves más nuevas y mucho más caras. He servido en varios. Duro trabajo, didacta. Tragó saliva e hizo una mueca. Los constructores están siempre impulsados por el poder y las ganancias. Hice lo mejor que pude para servir a la Ecúmene. No hay duda, le dije. Ahora Sarp convirtió su propio autodesprecio en una ira fría y externa. Una vieja táctica entre los guerreros que habían sobrevivido a la derrota. Alguien tiene que haber ordenado a este entrar en la quemadura, en contra de cualquier plan sensato. Si hay otras embarcaciones, todas podrían haber sido invadidas, requisadas por el flood, usadas para propagar el contagio. Sus ojos se estrecharon y se estremeció profundamente en el pecho. Estamos en una nave de la plaga. La mirada de horror absoluto en sus rasgos inquietó mis entrañas, incluso más que la gravedad fluctuante. No sabemos eso, le dije. Los otros, los que todavía están en estasis, podrían estar infectados. No sabemos eso, tampoco. En las primeras etapas de la infección, todo lo que podrías ver sería un pequeño parche, una mancha, un solo zarcillo. Tosió y luego se dobló en un espasmo. Claramente había sido tratado mal antes de ser desechado. El aire estaba empeorando. Mis propios pulmones y la garganta se sentían apretados. El espasmo de Sarp se calmó. Mi debilidad ha pasado, didacta, dijo. Es bueno servirte de nuevo. Si vas a tenerme. Nos miramos el uno al otro durante un momento sombrío. Sarvay Striking en sus mejores días había sido un comandante útil. Sin embargo, algo hablador. Estemos donde estemos, le dije, vamos a aprender lo que podamos. Fue a los controles y, murmurando maldiciones guerreras, puras y dulces para nuestros oídos, comenzó a golpear y persuadir los controles, hasta que el viejo y pelado armatoste a regañadientes hizo su mejor esfuerzo para responder. Los paneles de visión directa se abrieron y miramos a través la extensión completa de Utera. No es bueno, dijo Sarp. Poco a poco, una vieja anciana luchó para revivir, apareciendo por primera vez como un disco giratorio,
luego como un torso sin cabeza con los ojos flotando, mirando. Perdón, dijo. Estoy diseñado para representar la inteligencia combinada de 4 embarcaciones. Voy a responder solo al comandante de la flotilla. Una flotilla submetárica es común, Sharp explicó en un tono cansado. Ninguna de estas naves tenía los recursos para luchar sola. Ninguna de nuestras otras naves responde, dijo la ancilla. Ya no soy funcional. Simplemente soy un residuo incompleto. Obviamente, le dije. No importa. ¿Qué puede hacer esta nave? Después de un intervalo desagradable, durante el cual diversas partes de la anatomía de la ancilla reaparecieron, solo para desaparecer de nuevo, el residuo hizo todo lo posible para diagnosticar nuestra situación. No podemos dejar el sistema. Esta nave no puede formular un salto al desliespacio. Los componentes necesarios están demasiado desgastados. Y, además, ya no hay ningún medio para establecer una petición legítima. Podríamos ignorar el protocolo. Sharp murmuró. La ancilla fragmentada continuó. No hay portales locales. Todos al parecer han sido retirados. Solo estoy parcialmente consciente de la situación de este sistema, pero parece que 15 soles cercanos y sus mundos consiguientes han sido puestos en cuarentena. Tal vez hace años. Esta cantidad se puede recuperar de la historia de la nave. Comprueba las otras 2 burbujas. Le murmuré a Sharp. Tal vez ellos puedan decirnos algo. Si sobrevive la liberación. Estuvo de acuerdo. Antes de entrar en el tubo de transporte, me miró y dijo, puede que tenga algunos de los atributos de un constructor, pero renuncio a ellos. Me gustaría volver a ser un guerrero siervo. En tus pensamientos, por lo menos. Así observé, le dije. Gracias, comandante. Desapareció en el tubo. Por lo menos sabríamos dónde estábamos con los demás. Una mejor manera de morir. Centré mi atención en aprender lo que la ancilla todavía podría ser capaz de hacer. Estaba reacia a probar las capacidades de escaneo de la nave. No estoy en sintonía con el control directo de esta nave, dijo. Cualquier cosa que intente puede dañarla. Utera parecía sin cambios desde la última vez que yo había visitado este sistema, pero sin entrada sensorial mejorada. No había manera de que pudiera aprender más. Estoy dispuesto a correr ese riesgo, le dije. Sí, pero yo no te tengo en la memoria como un comandante autorizado. Entonces localiza al comandante, sugerí. Eso va a requerir la activación de los sensores internos y externos de la nave, y eso puede dañar nuestros sistemas. Parece que estamos en un punto muerto. Sus ojos fijos y flotantes me irritaban, así que le sugerí que volviera al disco giratorio o que no tuviera ninguna forma visual. Eligió esta última y su capacidad de respuesta mejoró inmediatamente. Esta nave responde una consulta ligera. Me dice que ya no recuerda su nombre o número, dijo. También me informa que un informe interno sobre la operabilidad no dañará el equipo. Eso es un alivio, ¿no? Tal vez, le dije, prestando más atención al mundo de abajo, como si mirar fijamente pudiera revelar algo que no había notado hasta este momento. Y así fue. La nave dice que los sensores externos están corroídos y apenas operables, continuó el residuo. Pero si se les persuade adecuadamente, pueden seguir suministrando información. ¿Debo insistir? Señalé una mancha grisácea en la extensión de Utera, incluso ahora deslizándose en la oscuridad. Pero aún así, mientras lo hacía, formando una protuberancia visible contra el delgado campo estelar más allá. Intenta enfocarte en eso, le dije. Es de un tamaño considerable, dijo el residuo. Sin embargo, no parece ser una característica natural, ni una construcción Forerunner. La nave tomará una vista más cercana. Esa vista, granulada y brillante, como si fuera a través de una columna de aire caliente ascendente, reveló lo que más temía y solo había visto una vez. 10.000 años antes, una montaña de esporas. El Flood. El objeto se eleva 50 kilómetros por encima del datum del planeta y mide 400 kilómetros a través de la base. En su mayor diámetro, se entrecruza con muchas construcciones Forerunner y parece haber surgido en el centro de una gran ciudad, cuya ciudad es, si mal no recuerdo, si esto es realmente Utera, un asunto de poca importancia para mí en este momento. ¿La nave responderá a mis órdenes? ¿Podrías? El residuo consideró, luego proyectó una forma geométrica. Un polígono complejo. ¿Tienes códigos apropiados para subir el mando? Los códigos que llevaba en la memoria eran de más de un milenio de antigüedad, pero podrían apelar a este pobre remanente, o la nave con la que estaba tan delicadamente vinculado. Prueba con estos, le dije, y pronuncié una serie de 400 palabras y números sin sentido de las variedades deslizantes y no integrales favorecidas por los sistemas de los constructores. Comprobando, dijo el residuo. Sharp y Strike llegó a través de la apertura de tránsito, pero esta vez de una manera apropiada, subiendo lentamente, acompañado de un suspiro de aire fresco. Los tubos y transportadores están funcionando, más o menos, dijo. ¿Qué hiciste? Estamos despertando, le dije. ¿Qué hay de nuestros camaradas de la bodega? Turbios, pero aclarándose un poco. No falta mucho para que revienten. Uno parece ser un constructor de alto nivel, dijo Sharp, confirmando mi observación. Todavía tiene armadura. ¿No es Faber? ¿No es el maestro constructor? Hizo una mueca de decepción. Es una pena.
Estuve de acuerdo. Compartimos un momento de oscuridad, tocando los sextos dedos de nuestras manos izquierdas en simpatía vengativa. Pero posiblemente es uno de sus subordinados, que ha caído en desgracia, dijo Sharp. Si la armadura todavía funciona, tal vez pueda ayudar a controlar la nave. ¿Y el otro? Catálogo, dijo Sharp sombríamente. El caparazón se ve dañado. Podría no salir con vida. Aquí de nuevo, el toque irónico del maestro constructor era evidente. Sin duda Catálogo había sido enviado a él por los jurídicos para llevar a cabo una entrevista, solo para ser congelado en estasis y arrojado aquí con el resto de la basura de Faber. Mi esposa me había suministrado con una armadura totalmente actualizada después de que dejé mi Cryptum. Me la habían quitado, así que mi conocimiento de los eventos más inmediatos era irregular en el mejor de los casos. No tenía idea de lo que podría haber forzado la mano del maestro constructor. Habiéndome capturado, él debería haber estado inclinado a llevarme a juicio ante sus jurídicos corruptos. No lo había hecho. Eso implicaba que incluso antes de mi captura, su situación ya había comenzado a declinar. Si Catálogo salía con vida, si todavía pudiera conectarse a una red jurídica, y sin duda querría, después de lo que había experimentado, podríamos alcanzar la ecúmene e informar nuestro estado. Utera estaba infestado. Cualquier intento de aterrizar y realizar reparaciones terminaría en desastre. Ninguno de los mundos aquí sería de uso. ¿Cómo es que todo ha salido tan mal? ¿Qué sabes acerca de los últimos años? ¿O el tiempo que he estado fuera de acción? Le pregunté. Sin armadura, mi conocimiento tiene enormes lagunas, dijo Sharp. Al final, Faber no confió en nadie, excepto en Mendicant Bias. ¿Tú sabes de eso? El maestro constructor fue arrestado, enjuiciado. Sin previo aviso, los Halos realizaron un ataque contra la capital. Algunos decían que Mendicant Bias intentaba rescatar a Faber, pero yo no lo creo. Los detalles se estaban juntando. La expresión de Sharp me decía lo mismo. Faber escapó. Te fuiste con él, le dije. Marcó un as en su frente y el puente de su nariz, la admisión de culpabilidad de un guerrero. Con la ayuda del Warden, quien sacó a Faber de la capital y me lo entregó, ordené una fragata rápida, una de las 6 que pueden haber estado llevando a miembros de alto rango de la seguridad de los constructores. Se nos ordenó huir del sistema capital, a pesar de que estaba bajo ataque, y la seguridad personal del maestro constructor abrumó a nuestra tripulación. Los reconocí por su sigilo. Mataron a todos menos a mí. Eso es lo último que recuerdo. Debo haber estado en esa fragata también. ¿Sabías? Ninguno de nuestra tripulación sabía. Tal vez todo ya estaba perdido. Tal vez la quemadura se ha extendido por toda la galaxia. Si es así, seguramente el maestro constructor habría disparado sus amadas ruedas, sus halos, a menos que todas hubieran sido dañadas o destruidas mientras atacaban la capital. Sharp dijo que no sabía nada de eso, o cuántos halos podrían permanecer activos. Su ignorancia de los eventos que deben haber sucedido mientras huía con el maestro constructor no fue convincente. Pero teníamos poco tiempo para discutir. Señaló las pantallas. Estamos llamando la atención. Símbolos de seguimiento se agruparon alrededor de diminutos puntos de luz que se movían hacia su posición a lo largo de la extensión del planeta, surgiendo de detrás de su curva, y luego aparecieron muy lejos en el sistema. Los símbolos florecieron en lecturas de tamaño, clase, capacidad. Embarcaciones Forerunner, dijo Sharp. Más nuevas, poderosas, cientos de ellas. Las nuevas naves se comunicaban con la nuestra, tal vez tratando de tomar el mando. Ellos dicen que están en control de este sistema, Sharp interpretó desde las pantallas de batalla. Nos dan la bienvenida, nos invitan a unirnos a ellos. Me miró con recelo. Que nos rindamos. ¿Qué hacen todavía aquí, en la quemadura? Tenemos que liberar a los demás, le dije. Ellos son nuestra última esperanza. Las burbujas de estasis restantes estaban en las etapas finales de agotamiento y decadencia. Sharp y yo resolvimos los medios para forzar la cuestión. Los guerreros siervos, ejerciendo todas sus fuerzas, pueden causar estragos reales, y fue lo que hicimos. Agarramos implementos duros y pesados. Afortunadamente, la nave era lo bastante vieja que sus capacidades de reestructuración eran mínimas, y pronto produjo piezas de marcos interiores, muebles y soportes de consola con suficiente masa para ser impulsados con efecto real. Las maltratamos. Totalmente energizada, una burbuja de estasis puede resistir casi cualquier fuerza imaginable. Pero debilitadas, brillaban e irradiaban en el ultravioleta con cada uno de nuestros golpes coordinados. Estábamos desesperados. Y por una vez, estábamos de suerte. Los campos se ennegrecieron, y luego reventaron con un estallido de luz azul brillante. Tuvimos suficiente advertencia como para apartar la vista. El constructor se tumbó a través de la cubierta. La mujer, su armadura tuvo un espasmo y se acurrucó como un insecto moribundo, con la cara llena de sudor, la piel oscura y manchada. Por un momento, nos preguntamos si estaba infectada. Sus párpados titilaron, se abrieron. Nos alejamos. Entonces Sharp se acercó y la volteó, giró suavemente la cabeza y la miró a los ojos. No está enferma, concluyó. Catálogo yacía en el piso, retorciéndose,
incapaz de levantar sus 5 miembros. Su caparazón tenía cicatrices y fracturas. Había sufrido mucho castigo. Ninguno parecía fuerte. Sin embargo, Sarp agarró a la constructora y yo llevé a Catálogo, y los arrastramos hasta el puente principal. La nave seguía trabajando para revivir y volver totalmente al servicio. El esfuerzo era a la vez noble y lamentable. Es muy viejo. El armatoste, observó la mujer constructora, luchando débilmente por liberarse de mi agarre. La dejé ir, y luego la atrapé de nuevo mientras caía hacia adelante. Como llegué aquí, fuimos arrojados a esta nave y enviados a un sistema infestado por el Flood. A esto respondió con una mirada incrédula. ¿No harían eso? Mira por ti misma. Sarp levantó a Catálogo, trató de configurar todos sus miembros bajo él, y luego lo bajó suavemente. 3 de las piernas se sostuvieron, las otras 2 se doblaron. Cayó hacia atrás con un golpe fuerte. Yo le estaba dando mi declaración. «Ase», dijo la constructora, de pie sin ayuda. Su color de piel también estaba mejorando. La seguridad personal de Faber nos encontró. Trataron de detener una declaración jurídica. Yo no podía creer. «¿Dónde estabas?», le pregunté. Luchó para concentrarse. Su anciana no estaba siendo de mucha ayuda, supuse. «En Secunda», dijo. «Un consejo de emergencia». Muchos constructores estaban enfrentando la extradición y el arresto. Estando yo en medio de ellos. «Le estabas dando evidencias al consejo para protegerte», sugirió Sarp. Me miró y se encogió de hombros. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Oímos que hubo un ataque al sistema de la capital. Los constructores más poderosos se apresuraron a encontrar protección. Los monitores se volvieron contra ellos. Lo último que recuerdo es que forzaron a Catálogo a entrar en estasis. Debo haber sido la siguiente». Mis peores temores sobre el ascenso de los constructores nunca habían imaginado este nivel de perfidia. La mujer examinó mi cara con incredulidad. «Tú eres el didacta. Hemos pasado 1000 años buscándote. Nos traicionaste en nuestro momento de mayor necesidad. Tengo una larga experiencia en el control de la ira. Mayormente mis esfuerzos han tenido éxito». «¿Tu ancilla sigue funcionando?», le pregunté, con voz firme. Cerró los ojos. «Débil, pero sigue ahí». «¿Cuál era tu función?». «Ayudé a diseñar las instalaciones para luchar contra el Flood», dijo. «¿Los halos?». «Sí, en sus últimas etapas». No pude contenerme al oír eso. Golpeé mi puño contra un mamparo y produje el más extraño, más demente de los gruñidos. «Estás riendo», dijo la mujer indignada. «Solo los animales hacen eso». «¿Y los humanos?», dije, cubriéndome la boca cuando otro ataque se presentó. Sarp miró a un lado, avergonzado por mí. Al final, Fortenshaw, el más grande general humano, mi más desafiante oponente, mientras la moldeadora de vida y yo nos preparábamos para su reducción en Charun-Hakor, había sonreído, y luego había hecho tales ruidos agudos y gruñidos. En años posteriores, soñé con ese sonido, esa emoción. Llegué a comprender e incluso a apreciarla. Algo había dado a luz ese rictus similar al humano. Había vuelto a sonreír cuando entré en el Crictum, haciendo que mi esposa temiera por mi salud mental, sospecho. Pero, ¿por qué ahora? Algo se agitaba en el fondo de mis pensamientos. Un oscuro complejo de evidencias e inducción. Parte de mí entendía algo que mi intelecto encontraba repelente. La última declaración del primordial para mí desde la cerradura de tiempo. El desconcertante desarrollo de la resistencia de los humanos al Flood. La moldeadora de vida y el consejo colaborando con el maestro constructor para preservar las personalidades humanas. La memoria humana e historia, en parte a través del uso de compositores. La destrucción sin precedentes de artefactos precursores en Charun-Hakor. Antes de que pudiera expresar mis sospechas, la fortuna cambió de dirección. «La nave está despertando», dijo la constructora, mirando su mano como si la estuviera engañando. «No vamos a tener que depender de la ancilla dañada. Creo que mi familia puede haber diseñado esta clase de embarcación hace miles de años. Estoy pidiéndole estudiar sus capacidades». El nombre de la constructora era Maker of Moons. Provenía de una antigua familia involucrada desde hace mucho tiempo en la fabricación de naves rápidas y fuertemente armadas. «Conocí a tu padre», le dije. «Sirvió al maestro constructor. Llevó a cabo sus trucos sucios. Tu padre fue directamente responsable de forzarme al exilio». Sarp le dirigió una mirada triste. La armadura de Maker tomó una postura automática, un modo defensivo, pero ella me miró y la obligó a relajarse. «Murió hace 10 años», dijo. «Asesinado a las órdenes del maestro constructor». «No lo sabía». «¿Cómo pudiste, didacta? Tú nos abandonaste». Contuve otro gruñido inútil. Obviamente, mientras esperábamos que la nave evaluara, y que nuestros enemigos se acercaran, no había mucho más que pudiéramos hacer. Este era el momento para las historias. Maker tenía menos de 2000 años de edad. El fortalecimiento de la influencia del maestro constructor en el consejo había provocado tiempos difíciles incluso para los constructores, especialmente para aquellos que, a diferencia de su padre, no formaban parte de la corrupción general. La primera asignación de Maker había sido mejorar los planes existentes para los halos, pero encontró un error fatal en el diseño original del maestro constructor. Eran condenadamente demasiado grandes,
Ella nos dijo, transportar un halo produce una enorme deuda en la reconciliación. No había manera de que los halos originales pudieran todos ser enviados a donde fueran necesarios con la velocidad y la flexibilidad suficiente. Yo no podía seguir adelante. Este fallo, dijo, había sido descubierto solo durante las pruebas finales de las primeras instalaciones. Peor aún, el arca construida para su fabricación no era capaz de hacer halos de menor tamaño. Algunos de los halos desplegados eran teóricamente capaces de desprenderse de segmentos y por lo tanto de masa y tamaño, pero a pesar de toda su potencia eran notablemente delicados. La autorreducción implicaba demasiados peligros, siendo los más obvios la inestabilidad y el colapso. Nadie la había escuchado. Después de décadas de trabajo y frustración, sin llegar a ninguna parte, había dejado de protestar. Me echó una mirada severa y penetrante. Por mi obstinación, fui educada por los jurídicos. Mi padre intervino. Por orden de Faber, la seguridad de los constructores lo ejecutó. Le dio un empujoncito a Catálogo con su pie blindado. Este reaccionó como un insecto durmiendo. Este fue mi confesor. El maestro constructor ordenó que ambos fuéramos puestos en éxtasis. Con un quejido tembloroso, Catálogo intentó pararse en 3 miembros y logró extender una serie de ojos de aspecto complicado. Soy Catálogo, anunció. Lo sabemos, dijo Sharp. Miró a su alrededor y se tambaleó ante nosotros, haciendo esos peculiares ruidos internos de chasquidos y chapoteos, comunes en Catálogo y repugnantes, para mi sensibilidad, por lo menos. Este no parecía especialmente fuerte. Giró lentamente, 2 de sus miembros se enredaron, y se inclinó hacia Maker of Moons. Mi misión. Casi se cayó, pero se enderezó en el último momento. Mi misión es esta constructora. Hizo ruidos de tartamudeo durante unos segundos, y luego se disculpó. Parece que estoy dañado, dijo. Algo ha intentado acceder a mis procesos. ¿Tuvo éxito? Maker preguntó. No que yo sepa. Sin embargo, puede que yo ya no sea seguro y no deba tomar declaraciones. Como precaución. Sabio, dije. ¿Puedes añadir algo más a la historia de esta constructora? ¿Esta nave es capaz de comunicarse? No, dijo Maker. La voz de Catálogo ganó algo de fuerza. Hay canales de los jurídicos disponibles incluso aquí afuera. Desafortunadamente, su uso para tráfico fuera de lo jurídico está prohibido. Obviamente, tendríamos que suministrar la persuasión adecuada. Asistí a Catálogo mientras rotaba su caparazón de nuevo y enfocaba sus muchos ojos en las naves que se acercaban. Esos no son aliados, ¿verdad? Preguntó. Es casi seguro que no, le dije. Volvió sus ojos y otros sensores hacia mí. Tú eres el didacta, contra quien el Consejo y el maestro constructor presentaron una queja formal hace más de 1000 años. Lo soy, le dije. Ese caso ha sido desestimado, dijo Catálogo. Ya no hay procedimientos en tu contra. Se detuvo. Ha habido avances dramáticos desde que fui retirado de la presencia del maestro constructor. Muchos de hecho. El viejo consejo fue casi destruido por un ataque contra el sistema capital. Hay un nuevo consejo. Pero también hay. Me revisó más de cerca, con una sospechosa inclinación hacia atrás. ¿Estás seguro de que eres el didacta? Porque hay otro, trabajando con la moldeadora de vida y le han dado plena autoridad. Así que nacido de las estrellas sobrevivió. Imprimía un manipular en caso de mi captura. Ese probablemente es él. Hay mucho de lo que ponerse al día. Su voz decayó y sus palabras desaceleraron. Oh, vaya. Los jurídicos se han reorganizado. Hemos sido hallados deficientes. Hubo corrupción. En efecto, le dije. Dejé a Catálogo para que se pusiera al día y le pregunté a Maker si esta nave podría ser convencida de trasladarse a un lugar más seguro, mientras estudiábamos nuestras opciones. Estoy trabajando en eso, dijo. Está viciada. La encía principal fue desmantelada, pero el que lo hizo fue descuidado. Las copias de seguridad de emergencia aún pueden estar almacenadas. Necesitaré tiempo. En mi experiencia, esta era una afirmación esperada de cualquier constructor que se enfrente a las reparaciones. De alguna manera me animó. Me estaba empezando a caer bien esta constructora para mi pesar. Oh, vaya. Catálogo anunció de nuevo, y se sacudió hasta la plena atención. Su voz se elevó en tono. El Flood ha entrado en más de 500 sistemas e infectado a miles de mundos y flotas enteras. Dinos algo alentador. Sarvay Striking murmuró. Todos esos sistemas han quedado en silencio, y se supone que sus defensas han sido puestas a disposición del Flood. Eso no es lo que quería decir, dijo Sharp. Maker salió de su estudio técnico para anunciar. La encilla central está en línea. Sigue siendo una clásica embarcación constructora. ¿Qué hay de las armas?, preguntó Sharp, acercándose a la pantalla de control. Maker dio un paso atrás para permitirle acceder. Las quitaron antes de que nos enviaran aquí. Si el maestro constructor tiró al didacta en una quemadura, indefenso, yo diría que era algo personal. Hubo pocas palabras amables. Estuve de acuerdo. Maker trató de sonar optimista. Es posible que seamos capaces de maniobrar dentro de este sistema, pero solo por un corto tiempo, y no por mucha distancia. Menos de 100 millones de kilómetros en ascenso estelar, el doble que en descenso estelar. Sin embargo, ahora es posible una mejor respuesta del sensor. Un tono agudo sonó cuando un pequeño círculo gris apareció en la pantalla, por encima de la extensión de Eutera.
pero en línea con el plano de la eclíptica. El círculo rodeaba una mancha borrosa casi invisible que emergía de la oscuridad de las estrellas. Ni nosotros ni la nave pudimos discernir qué podría ser esta mancha. Tampoco se hizo más obvio a medida que tanto la mancha como el círculo gris se expandieron. Lo único que sabíamos era que una masa no identificada se estaba acercando rápidamente desde una distancia de unos 250 millones de kilómetros. Es un sol oscuro, dijo Sharp. Tiene que ser. En ningún lugar cercano hay suficiente masa. Maker observó. El objeto tenía al menos 50.000 kilómetros de diámetro. No era sólido. Cuanto más se acercaba, más compacto parecía. ¿Alguna nueva forma de HAL? Le pregunté a Maker. Es demasiado grande, dijo. Además no hay suficiente masa. La lectura de masa es desconcertante. Cambia. Escuchó a su ancilla. No hay firmas de luz fresca. No tiene vínculos. No está hecho de materia ordinaria. Pero no está tratando de ser engañoso. Sostuvo su brazo como si fuera a mover el círculo. Consiguió hacer girar la pantalla alrededor y magnificarlo. Ahora pudimos distinguir miles de hilos delgados y entrelazados, de no más de unos pocos kilómetros de grosor. Los hilos se retorcían lentamente, majestuosamente, y luego se compactaron, como una maraña de serpientes tratando de mantener el calor en el frío. Maker frunció el ceño. Ella golpeó el círculo con un sexto dedo extendido, como si pudiera sacarlo del sistema y alejarlo de este planeta. La nave, nuestra órbita, probablemente no está hecho de materia, dijo, dudando de sí misma. Pero lo hace parecerse a... Nos miró. Me miró. Ella y yo estábamos pensando lo mismo. Ya hemos visto lo mismo antes, dije. Física neural, dijo. Estructuras precursoras. Eso es imposible, dijo Sharp. Han estado muertos durante millones de años. Yo sabía lo contrario. Había interrogado a un ser que afirmaba haber sobrevivido a esos tiempos oscuros. Un ser que había jurado venganza contra los Forerunners por la extinción de su especie. Muertos o latentes, dijo Maker, su armadura oscureciendo. Como si estuviera asombrada por su nueva vitalidad, la nave hizo un sonido horrible, como el clamor de unas campanas rotas. Construcción desconocida acercándose a un tercio de la velocidad de la luz, dijo. Instrucciones. Sharp todavía se negaba a creer. El círculo gris expandido delineaba una bola irregular de carreteras estelares enroscadas y retorcidas, artefactos precursores que habían existido desde que cualquier Forerunner podía recordar, inalterables, insensibles, reverenciadas por ambos Forerunners y humanos como los restos de nuestra creación. Va a llegar aquí casi al mismo tiempo que esas naves, dijo Maker. ¿Podemos dejarlo atrás?, le pregunté. No, dijo. Inténtalo, le dije. Haz que nos persiga. Vamos a aprender más de esa manera. Y tal vez no está buscándonos. Somos, después de todo, muy pequeños. Cadena 6. TT. Un diálogo posterior, fecha desconocida, no contigua con la cadena anterior, pero parece pertenecer a esta secuencia. Maestro jurídico. Los jurídicos reconocen que un catálogo dado de baja abrió un enlace desde una región infestada por el flood, pero todos los portales ahí habían sido cerrados. Todos los ciudadanos y embarcaciones sometidos a interdicción extrema. ¿Por qué no aprovechar el canal abierto y anunciar tu presencia? Podría haber habido un intento de rescate. Didacta, dudoso. Tenía curiosidad. Creía que podríamos ser de más utilidad donde estábamos. Maestro jurídico. En verdad, didacta, y yo nunca he confiado en los jurídicos. No confío en nadie, excepto quizás en mi esposa, e incluso ella podría haber tenido planes que no ha revelado. También era posible que hubiera aprendido algo crucial después de sellarme en mi Clictum. ¿Lo hizo? Maestro jurídico, este es tu testimonio. Didacta, seguirás con tus protocolos, aunque signifique que la ecúmene muera, y toda la historia y tu preciosa ley con ella. Maestro jurídico. Los jurídicos han considerado el estado de la ley en una civilización ocupada por el flood. Entendemos que las Gravemin son vastos depósitos combinatorios de recuerdos e información, bibliotecas vivientes, por así decirlo. Realmente, ¿cuánto de lo esencial para la civilización se pierde en esas condiciones? Didacta, disgustado. Ahora entiendes por qué no confío en ustedes. Ustedes apoyaron esa actitud derrotista durante miles de años. ¿Alguna vez estuvo de acuerdo la moldeadora de vida? Maestro jurídico. Eso no se divulgará de una forma u otra. Didacta. Entonces, mi testimonio llegó a su fin. Maestro jurídico. Es lamentable. ¿Puedes al menos revelarme el destino del catálogo de la quemadura? Didacta. Entretenido. Solo si me dices si mi esposa tuvo algo que ver con enviarnos allí. Yo estaba a punto de abandonar el tablero de juego, y sus movimientos tenían que convertirse en propios. ¿Haría ella su propio acuerdo? ¿Otro acuerdo? ¿Con el maestro constructor? Maestro jurídico. Buscando. Los precedentes me dicen que un testimonio crucial puede ser fomentado por un intercambio de información irrelevante para el caso del declarante. Didacta. Incluso si va al motivo. Maestro jurídico. ¿Está argumentando a favor o en contra de que se te conceda tu solicitud? No estoy facultado para hacer distinciones legales sutiles. Didacta. Allá en la quemadura,
Eso es exactamente lo que hizo Catálogo, hacer distinciones sutiles. ¿Y me salvó la vida? Muy probablemente. Maestro jurídico, tal vez. Didacta, ¿pica tu curiosidad? Maestro jurídico, no tengo curiosidad personal. Breve lapso en el registro. Maestro jurídico, he encontrado precedentes. Para atajar la casuística, se me permite darte esta pequeña información. Didacta, hazlo, y continuaré. Maestro jurídico, no fue su plan. Didacta, entonces, fue un plan del maestro constructor. Maestro jurídico, no hay confirmación posible. Pero esa es una conclusión lógica. ¿Cómo y por qué Catálogo actuó fuera de sus instrucciones? Didacta, vio lo que yo vi, encontró su valor. Se convirtió en un verdadero forerunner una vez más. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.